bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios, las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable, como niños y adultos mayores, podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de esta hermosa tarde. Amén. El Señor está con nosotros una vez más, cuidándonos, una vez más dándonos de su infinito amor y mostrándonos el gran amor que tiene por nosotros. Amén. Vamos a dar inicio con una lectura bíblica, y esta se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 86. Amén. Y dice la palabra del Señor: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras de iguales tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Aleluya. Y así es, mis hermanos, solo Él es Dios. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y queremos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, Padre. De antemano, Señor, todo lo hacemos para tu honra, tu gloria, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar unos estribillos, mis hermanos. Y algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, tu gloria sobre mí.
Bienvenidos mis hermanos, en esta tarde vamos a dar inicio a nuestra consideración de la palabra del Señor, desde luego agradeciendo a nuestro Dios la bendición que nos concede en este día, en el cual iniciamos pues prácticamente este año de nuestras transmisiones, aunque ya el sábado anterior pudimos hacerlo, pero el día de hoy lo tomamos precisamente como el principio de esto, y habremos de estar participando de la bendición que el Señor trae a cada uno de nosotros, y con el deseo en nuestro corazón de seguir adelante, de que no desmayemos en el ánimo, en el sentir, en todo aquello que requerimos para poder continuar adelante. A veces no es fácil, a veces es difícil la situación que se vive y que viene y distrae nuestra atención, pero ustedes y yo confiamos y esperamos en el Señor y sabemos de antemano que lo que nos alienta, lo que nos fortalece, aquello que necesitamos y que Dios en su infinita bondad nos lo participa, es de su palabra, solamente a través de la misma, con la misma, en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, podremos seguir adelante. Anímate hermano, anímate hermana, la situación que te encuentres, fácil, difícil. La palabra de Dios es contigo, la palabra de Dios es conmigo. Dios mismo es contigo, Dios mismo es conmigo. Y bueno, gracias le damos al Señor por ello. Y en esta hora que habremos de considerar de la palabra del Señor, yo te pido que inclines tu rostro ahí donde te encuentres, alabes y glorifiques al Señor, le des las gracias y que tu corazón esté dispuesto para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Oraremos y así estaremos dando inicio a nuestra predicación. Señor, en el nombre de Jesús venimos ante usted, dándole las gracias, mi Dios, Padre mío, por la bendición, la oportunidad que nos da, que nos concede de traer nuevamente a nuestro corazón de su palabra, traer nuevamente a nuestra vida la enseñanza, la exhortación, el consejo, todo aquello que usted tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué sería, Señor, de mí? ¿Qué sería de su pueblo? ¿Qué sería de cada uno de nosotros si no contáramos, Señor mío, con la presencia suya, con la fortaleza que usted a través de su santo y bendito Espíritu trae a nuestra vida? Padre mío, en verdad sería una vida, Padre Santo, no posible, Señor, de vivirla. Por ello yo le alabo, por ello le glorifico, y yo ruego por cada uno de los que habrán de participar de esta enseñanza, que siga siendo con cada uno de ellos, siga siendo en mi vida, y que, Padre mío, el propósito suyo se cumpla en cada uno de nosotros. Denos la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de la palabra suya. Es su palabra y por lo tanto necesitamos que sea usted quien nos enseñe, quien nos traiga, Señor, todo aquello que necesitamos en esta hora. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a la palabra del Señor, y ahí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a considerar un pasaje que ahí encontramos y que habrá de traer la enseñanza para cada uno de nosotros en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, su versículo 23. Y dice la palabra del Señor así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice la palabra del Señor. Al considerar esta lectura de la palabra de Dios, nos lleva a precisamente nos trae a cada uno de nosotros al entendimiento o a la comprensión de la manera en la cual estamos hechos, en la cual estamos formados tú y yo. Se habla, se dice
muchas cosas con respecto a esto, pero en esta tarde la palabra del Señor es la que habrá de hablarnos, la que habrá de enseñarnos, la que habrá de mostrarnos precisamente acerca de esto. ¿Cómo es que estamos constituidos tú y yo? Dios en su infinito poder, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de ti y también de mí. ¿Cómo llevó a cabo esto en cada uno de nosotros? La personalidad que puso, que trajo a cada una de nuestras vidas. Millones y millones de gentes y sin embargo, cada uno de una manera diferente, una personalidad diferente. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta tarde. Y también a través de todo esto, la necesidad del cambio, de la transformación que hoy tiene que llevarse a cabo en la vida del hombre, en la vida de la mujer, después de lo que dice la palabra del Señor, que su obra fue perfecta, que su obra fue perfecta en grande manera, y dentro de ello estábamos tú y estábamos yo, aunque, bueno, eso sucedió hace miles de años, pero ya estaba en la visión, en la sabiduría de Dios, precisamente esto. Y como el pecado del hombre, ya lo considerábamos en días pasados en una predicación también, el cambio, todo aquello, la degradación que vino al alma del individuo, y juntamente con el alma, pues aún su parte física, porque vamos a ir viendo en esta tarde de qué manera está compuesto el ser humano y cómo el pecado trajo como consecuencia algo triste para la vida del individuo. Pero también vamos a ir considerando el día de hoy y también la siguiente predicación, de qué manera también nuestro Dios se ha manifestado, ha llevado a cabo también su obra en la vida de cada uno de nosotros. Desde luego en la vida de todos y cada uno de aquellos que quieren, que desean que esto sea posible. Dios lo quiere, Dios lo ha preparado, Dios lo ha dado, pero también lo que cada uno de nosotros debemos de tomar, debemos de participar de ello, debemos de llevar a cabo. Aunque quizá muchas veces también podemos entrar en controversia de que el hombre no necesita hacer nada. Pero bueno, como te decía yo, la palabra de Dios nos enseña que la decisión también es del individuo, porque como decíamos y hemos considerado, Dios no forza a nadie. Dios no lleva a cabo el que a fuerza lleve a cabo las cosas, no. Y entendemos y sabemos que ni Dios con todo su poder lo hace, pudiéndolo hacer de antemano, pudiéndolo hacer, no lo hace. Tampoco el enemigo de nuestras almas, esto es tampoco Satanás, puede hacerlo. Si el hombre no toma la decisión, si el hombre pues no lo toma, no lo acepta, no lo lleva a cabo. Entonces es lo que debemos de entender cada uno de nosotros con respecto a esto. Pero esto nos va a llevar, como decía yo, a darnos cuenta la manera en la cual Dios nos formó. Por lo pronto dice la palabra del Señor: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bueno, de ahí que nos lleva, y yo quiero llevarte al libro del Génesis para darnos cuenta precisamente cómo está conformado el hombre, cómo está conformada la mujer. Y ahí en Génesis, su capítulo 2, su versículo 7, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. De ahí fue tomado, de ahí participó y participa y participamos cada uno de nosotros en el aspecto físico, en el aspecto material del polvo de la tierra. Y pudiéramos considerar nada más este punto y agrandarnos en la enseñanza de ello. Pero
Ya en otra ocasión lo haremos. Ahorita lo que yo quiero que veamos tú y yo, precisamente como decía yo hace unos momentos, la manera en la cual fuimos constituidos, fuimos creados. Dice, formó Dios del polvo de la tierra, la parte física, la parte material. Nos sigue diciendo la palabra de Dios que sopló en su nariz aliento de vida. Y como consecuencia de la unión entre el aliento, el soplo de Dios hacia el polvo de la tierra, como consecuencia, como resultado, fue y es el alma. De ahí que podemos darnos cuenta entonces en este momento lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. El mismo Dios de paz dice, os santifique por completo. Y ahí vemos, dice, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí vemos de dónde surge esta situación tripartita. Aunque vuelvo a repetir, muchos entran en discusión que sí o que no. Eso lo vamos a dejar a un lado porque eso no interesa a cada uno de nosotros. Lo que debemos darnos cuenta y lo que nos marca la palabra del Señor es precisamente lo que nos enseña, lo que nos dice. Y de ahí en adelante cada quien puede dar su punto de vista y bueno, Dios les bendiga. Pero tú y yo estamos viendo en esta hora lo que nos dice la palabra del Señor. Espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo, la necesidad que tenemos que Dios nos santifique por completo. ¿Qué es el espíritu? Bueno, porque así inicia el apóstol Pablo en ese orden que vemos ahí en Tesalonicenses. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice la palabra del Señor que estamos leyendo en esta hora. Dice, y todo vuestro ser, espíritu. Bien, ¿qué es el espíritu? Se nos dice que el espíritu es la parte sensible, es la parte del hombre sensible, aquella que desea, que anhela la cercanía con lo espiritual, en este caso con Dios. De ahí que la creación del hombre fue muy diferente a lo de los animales, porque también por ahí algunos enseñan que los animales también tienen alma y que por lo tanto pues son semejantes a cada uno de nosotros. No es así, porque los animales se guían bajo instinto. Nosotros tenemos raciocinio, razonamos, pensamos las cosas y nos va llevando de la mano a cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver con respecto al alma la decisión que hay que en la vida del individuo que decide entre buscar, entre aceptar, entre llevar a cabo las cosas, sean buenas o sean malas. Pero mientras tanto, el Espíritu nos habla de aquello que tiene relación con Dios. Es la parte sensible del individuo que desde luego busca las cosas espirituales. Es lo que acerca al hombre con Dios. El hombre, por muy malo que sea, porque aparte de ello nos dice la palabra de Dios que no hay hombre bueno. Bueno, por muy malo que sea, dentro de sí siempre hay algo que redarguye, que hace que venga a su ser el deseo, el anhelo de recibir, de encontrar algo espiritual, una relación. Quizá no sepa con quién o con qué, pero siempre hay en el individuo ello. Y esto nos habla de que precisamente la diferencia entre el animal y el hombre. El animal no fue creado con un espíritu como tú y yo. Porque vuelvo a repetirte, lo que nos acerca, lo que nos hace buscar, anhelar de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, aunque desgraciadamente, bueno, hablando de la situación espiritual, también hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero los que conocemos del Señor, los que creemos en el Señor, es lo que nos relaciona, lo que nos hace sentir el deseo de buscar de Dios. Aquello que clama. Dice la palabra del Señor, decía el salmista,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Claro, aquí nos habla acerca del alma, pero todo eso es provocado por el Espíritu. Entonces el Espíritu, cuando está en comunión con Dios, es capaz de mover el sentimiento del alma, pero también la actividad del cuerpo, la actividad del hombre. El alma de sí mismo no tiene ese anhelo. No, de ahí que el Espíritu es lo que trae como consecuencia al mismo hombre el deseo de buscar de Dios. Pero entremos al alma, entremos a lo que nos dice la palabra de Dios con respecto del alma, y lo que decíamos es el resultado de la unión de la parte material con la espiritual. Esto es el polvo de la tierra, la parte espiritual de parte de Dios, y como resultado el alma. No hay dos almas iguales, no hay dos almas semejantes. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros, aunque marca que no hay diferencia entre hombre ni mujer, en fin, ¿verdad? Pero la personalidad, el sentimiento, de donde fluye todo aquello que el hombre expresa, proviene precisamente del alma. Alma viviente, dice la palabra de Dios. Capacidad. El hombre tiene la capacidad de elegir, de buscar, de amar, aún de enojarse, aún de llevar a cabo las cosas. Y eso motiva ahora el alma al cuerpo a llevar a cabo ello. Pero dentro de el mismo cuerpo del hombre en el cual radica el alma o participa de ello, de ahí fluyen todos esos sentimientos. Tristeza, angustia, todo aquello que demuestra y que nos marca la palabra del Señor, la individualidad de cada uno de nosotros. Pero también nos enseña que es la que toma la decisión. El Espíritu mueve, hace buscar al individuo de Dios, pero el alma es la que decide. El alma es la que toma control de la situación del hombre y lo lleva a que él mismo o haga lo que es agradable o haga lo que es desagradable. Veamos qué quizá para muchos incomprensible todo esto, pero solo nuestro Dios en su grandeza, en su poder, llevó a cabo esto. Y como decía yo, por eso es que hoy el Señor decía que cada uno de nosotros tomemos esa decisión, que en nuestra alma venga precisamente ello, el deseo de obedecer, el anhelo de obedecer, la obediencia que debe de haber a Dios y que habrá de tener como consecuencia que el individuo lleve a cabo la obra que a Dios le agrada. Dice la palabra del Señor, y retomando nuestro versículo que estamos viendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y nuestro espíritu, mejor lo leemos para tener plenamente el entendimiento. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, aunque estamos constituidos espíritu, alma y cuerpo, es un solo ser. Cada uno de nosotros, una unidad, pero también formado de estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, os santifique por completo. Cuando Dios lleva a cabo esto, hay un resultado agradable, un resultado maravilloso, un resultado que nos lleva a participar de lo que dice la palabra del Señor, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Esto es que no hay nada ni nadie que pueda acusarle, no hay nada ni nadie que pueda traer un juicio contra aquello que lleva el individuo. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en él que solamente Dios ha sido capaz de llevarlo a cabo, y ha habido en la vida del individuo una decisión de obedecer a lo que Dios demanda. Entonces vemos rápidamente
y de una manera, pues quizá nada más así rápidamente, lo que es el alma, la capacidad que tiene el alma de elegir las cosas, la decisión, como decíamos, la personalidad del individuo, el que toma las decisiones a favor o en contra de las cosas de Dios. Y desde luego todo eso se manifiesta en la vida del individuo, en lo que el hombre lleva, en lo que el hombre hace. Cuando vemos todo esto y que dice que el mismo Dios de paz lleve a cabo todo esto que nos santifique, es cuando permitimos que Él entre en cada uno de nosotros, que Él lleve a cabo su obra maravillosa en cada una de nuestras vidas y que se manifieste en grande manera, y que se muestre. Pero cuando vemos entonces esto, podemos considerar y llevar o traer o dar evidencia precisamente acerca de ello. Sí, hay miles, millones de almas, pero cuando viene la presencia del Señor a la vida del individuo, hay ese cambio, hay el deseo de buscar de Dios. Acordémonos que santificar no es otra cosa que separarse del pecado. Dios nos limpió a través de la sangre de Jesucristo de todo nuestro pecado, pero de ahí en adelante, cada uno de nosotros es responsabilidad guardarnos. Y podemos considerar precisamente lo que estoy comentando, en lo que estamos leyendo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Él lleva a cabo lo primero, lo que hace falta en cada uno de nosotros, que nos limpia, nos lava. Pero de ahí en adelante, después de haber llevado a cabo esto, nuestro Dios tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de permanecer en esa misma situación, en ese mismo estado de santificación, alejado del pecado. Y eso ya no puede llevarlo a cabo el hombre, sino, o sea, de uno que participe uno a otra persona, no, sino eso ya es personal, porque como el alma hemos visto que decide lo que tiene que hacer, ya él lo lleva a cabo de su propia voluntad, ya no necesita ser obligado, ya lo conoce, ya lo sabe. Ya viene la guianza solamente a través de la palabra del Señor, la guianza que damos, pero la decisión ha sido tomada por Él y desde luego lo experimenta o lo expresa en que peca o deja de pecar. ¿Y esto de qué manera lo hace? Pues a través del cuerpo, a través de la parte física. Dice la palabra del Señor, os santifique vuestro ser completamente, y así el espíritu, aquella parte que busca, que clama de Dios, el alma, aquella parte que es la que decide, que es la que elige, que es la fuente, que es de donde provienen todos los deseos y sentimientos del hombre, pero también el cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que esto sea posible, claramente podemos ver la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, tú como cristiano y yo como cristiano, o que nos decimos cristianos, debemos de dar precisamente esa evidencia. Debe demostrarse delante de los demás, no porque sea el deseo nuestro de que todos nos vean, no, sino ya el hombre mismo, de sí mismo, demuestra lo que él es, lo que él dice ser, lo que él cree, lo que él ha recibido, el cambio que ha habido en su vida. Y de ahí que en muchas ocasiones para el cristiano la gente expresa ¿qué tendrá esa persona que es diferente? Es diferente a todos los demás, y eso es precisamente la evidencia de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre. Dios inicia la obra, Dios santifica, Dios lava, Dios perdona, pero de ahí el hombre es su responsabilidad continuar en esa misma situación. Como cristianos, como iglesia del Señor, no puede ser posible que si decimos que ya Dios nos limpió nuestros pecados, que ya Dios nos lavó, haya todavía el deseo
Y no nada más el deseo, sino que llevemos a cabo todavía esta situación de pecado, de maldad. No es posible eso. Bueno, es posible, pero no puede llevarse a cabo precisamente esto. Y yo quiero llevarte también lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que te estoy diciendo. Y ahí en la carta igual del apóstol Pablo a los Colosenses, su capítulo 3, su versículo del 5 en adelante, dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un hombre que se ha entregado o que Dios le ha salvado debe demostrar precisamente lo que el Señor ha hecho en su vida. Debe de luchar. Claro, la lucha viene, la tentación viene, todo aquello que el hombre desea también se presenta, pero también en él hay ese deseo de no hacerlo, no porque podamos hacerlo pues ya rápidamente vamos a caer en esa situación. Dice el apóstol Pablo también, claro, él también lo expresa: lo que quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer eso hago. Pero también debemos de entender que hay situaciones en las cuales el hombre o la mujer no es posible que caiga nuevamente en lo mismo. Si ya ha habido el cambio, si ya ha habido la experiencia, ya ha traído Dios la santificación, ya busca el hombre obedecer, servir al Señor. Eso tiene que ser consecuencia de lo que Dios ya ha hecho. Si aún permanecemos en esa situación de pecado, de deseos carnales, de todo aquello que quizá viene a nuestra mente, a nuestro deseo, y caemos en lo mismo, déjame decirte que tristemente algo malo hay en cada uno de nosotros. O no hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón plenamente, o simple y sencillamente tenemos en poco lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese alimento que viene a nuestra vida, a tu vida y a la mía, enseñándonos, mostrándonos que ciertamente la salvación proviene de parte de Dios y aquí está. Pero no nada más ahí queda todo, sino en el proceso, el camino que vamos andando tú y yo. Dice, porque debemos de guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor ya inició, ya vamos en el camino. Necesitamos guardar aquello que se nos ha dado, aquello que se nos ha provisto. No es posible que hoy hagamos lo bueno y mañana caigamos en situaciones poco agradables delante del Señor, y más que nada porque eso nos lleva al peligro de que quizá Cristo venga y nosotros nos quedemos por no guardarnos, por no buscar, por no ser constantes en lo que la palabra del Señor nos dice. Y estoy finalizando con respecto a esta enseñanza. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tiene que recibiste a Cristo, que Dios hizo la obra? No lo sé. Pero necesitamos permanecer, lo que se nos ha dado, guardarlo, tenerlo, ser partícipe de lo mismo, darnos cuenta si aún estamos en ello, darnos cuenta precisamente de nuestros actos, de la actividad que llevamos a cabo cada uno de nosotros, si da la evidencia de que aún estamos en Cristo. Y también dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si aún permaneces en la fe. Eso corresponde a cada uno de nosotros, a cada uno de los que creemos, de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Seguiremos hablando posteriormente en otras predicaciones, en otras enseñanzas acerca de esto.
la seguridad, la certeza que debe de haber en cada uno de nosotros, de lo que tenemos, no de lo que tuvimos, sino de lo que tenemos, porque ello como consecuencia también habrá de llevarnos a que un día estemos en la presencia de nuestro Señor. Cristo viene, y de ahí la palabra de Dios que nos aconseja, que nos enseña en esta tarde y siempre aquello que tenemos que hacer. Dios te bendiga, oraremos en esta hora y pidámosle al Señor que nos ayude, que todo nuestro ser sea guardado conforme a lo que Dios demanda, conforme a lo que Dios desea. Oraremos en esta hora dándole gracias al Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús ruego por cada uno de los que escuchamos su palabra, que haya el entendimiento, la comprensión acerca de lo que es necesario vivir, llevar a cabo. La salvación sé que ha venido, Señor mío, porque usted a bien ha tenido dárnoslas, pero la santificación corresponde a cada uno de nosotros. El alejarnos, porque tenemos la capacidad que usted nos ha dado para elegir, para discernir, para darnos cuenta acerca de lo que hacemos, bueno o malo, mi Señor. Nadie puede decir que no entiende acerca de esto, nadie puede hacerlo. De ahí que ruego que su presencia sea la que nos guíe, la que nos enseñe, la que redarguya, Señor, si es necesario en cada uno de nosotros, y que su iglesia permanezca, Señor mío, en esa situación, en esa posición agradable delante de usted. Sé que usted viene por la misma y lo que usted demanda de cada uno de nosotros, y para ello necesitamos de su ayuda. Sea con nosotros, mi Señor, con cada uno de su pueblo, con cada uno de sus hijos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.